Al lado del Teatro Solís estaba la Comisión Nacional de Bellas Artes y el salón que se hacía ahí. Mi viejo me dice, bueno, mirá, es tu gran oportunidad. Vos vas ahí a hablar con este hombre. Entonces yo me voy hasta ahí. Habían unos ayudantes y estaban una cantidad de alumnos trabajando. La impresión que yo me llevé de ese lugar fue tan tremendamente negativa que a la medida que iba pasando el tiempo y yo estaba esperando al profesor, yo sentía que no podía estar nunca ahí adentro, dentro de ese ambiente. Estaban todos de túnica, copiando los modelos y tratando de copiarlos los más fotográficamente del mundo, ¿no? Que parece que era lo que le pedía el profesor. Entonces llegó un momento que me sentía asfixiado. Y entonces, como una corazonada, yo había escuchado de la Escuela de Bellas Artes, nada más que escuchado, no conocía a nadie. Entonces digo, ¿y qué te parece si yo entonces trabajo de día y voy a la escuela de noche? Y yo esperé que mi viejo me fuera a putear o a darme una cachetada. Sin embargo, mi viejo o entendió una cosa o se dio cuenta de que no era para discutirlo. Me dijo, bueno, está bien, si vas a trabajar y vas a la escuela de noche, no hay ningún problema. O sea que entonces me vine a anotar en la escuela y ahí empecé todo un camino que fue muy accidentado. El panorama del arte en ese entonces era un panorama que no estaba demasiado informado de el arte de vanguardia. De repente, esa vanguardia significaba un tiempo anterior y a veces muy anterior. Te olvidas que mucha gente estaba haciendo impresionismo y estaba haciendo una especie de pintura romántica, ¿no? Y algunos sismos que eran ya de poca vanguardia, ¿no? Entendiendo la vanguardia como un hecho positivo, como un hecho más que nada propio de la juventud. Porque para la gente de esa época era muy difícil dejar lo que estaban haciendo, que era un arte que ya estaba entronizado en la sociedad, que le daba prestigio, ¿no? Y que caminaba por carriles que eran los oficiales. Tenían un reconocimiento en los salones y de alguna manera se manejaban dentro de parámetros que eran muy pequeños y muy concisos, ¿no? O sea que el hecho de la vanguardia, como siempre sucede, estaba en manos de periféricos, o sea, de ciertos artistas anónimos que de alguna manera iban en el futuro a reivindicar esas vanguardias y ser verdaderamente aquellos artistas que importaran el medio. Pero indudablemente eran rechazados. O sea, había una selección que se hacía para los salones que determinaba que unos cuantos fueran aceptados y otros tantos fueran rechazados. Te digo que eran más los rechazados que los aceptados. Y los aceptados se repetían en los salones, ¿no? De vez en cuando algún profesor metía a algún estudiante, pero se hacía como un intercambio. Yo le doy algo a este, vos le das a este otro, ¿no? Vos me votás a tal, yo te voto a cual. Y así la cosa, pero a un nivel
bajo todo eso, ¿no? O sea que la noticia de la Bienal de San Pablo fue para nosotros algo que nos prometía y que después se hizo realidad, del conocimiento de la pintura en forma mucho más global y al mismo tiempo de la actualidad de la pintura. O sea que las bienales, que fueron muchas a las que fuimos, nos hicieron conocer un arte que además no imaginábamos. Esa es la cosa. No teníamos idea de que nos íbamos a encontrar con un Leyer, con un Pollock, con un Tapies, con Morandi. O sea, una cantidad de artistas que estaban haciendo ya una anterior vanguardia y una vanguardia que en ese momento era la que iba a trascender posteriormente. O sea que estaba el grupo Cobra, una cantidad de pinturas y esculturas que revelaban un profundo cambio, que de alguna manera creaban casi un cisma dentro de ciertas formas estabilizadas de el arte de aquellos tiempos. Era cuando verdaderamente estaba surgiendo toda una generación que dominó hasta fin de siglo. Pero la escuela en ese tiempo no tenía una verdadera docencia y forma de encarar la educación que nos satisfaciera. Fui adquiriendo una conciencia de lo que era la escuela, muy precaria en principio, y fundamentalmente amistades que determinaron una actitud como, por ejemplo, la de formar un grupo de pintura, o sea, el grupo La Cantera. La Escuela de Bellas Artes, ya embrionariamente, de parte de una cantidad de estudiantes que después son los que hacen la reforma, tienen la conciencia de que el arte no puede suscribirse al estar encerrado en galerías o salones, ¿no? Es lo que hace después la escuela. La escuela, cuando hace las salidas al medio, cuando hace las campañas de sensibilización, las pintadas del Barrio Sur, de Dolores, aparte de designar a Montevideo y a Uruguay con un hecho muy trascendente, porque genera centros de interés que van a romper toda una estructura encasillada en un precario conocimiento de salones y galerías. Porque la gente, yo diría que no iba y no va ni a las galerías ni a los salones. La gente, entre comillas, común, tiene miedo de ir a ver muestras pictóricas. Tiene miedo, siempre entre comillas, pero es un miedo real de no saber. Y como de no saber, a no poder opinar. De creer que el arte es para una élite, que es para inclusive aquellos que hacen el arte y pintan para pintores. Y no pueden llegar a vislumbrar en principio, cosa que la escuela y el grupo La Cantera quieren poner de manifiesto, que el hombre se sensibiliza en la medida que va viendo y fundamentalmente que va sintiendo.